A todos sean cordialmente bienvenidos a este espacio académico. Es un honor dirigirme a ustedes y extender un atento saludo de parte mía y de mi grupo. En esta ocasión desarrollaremos el tema Reconocimiento de la normativa legal en la aplicación práctica, un aspecto fundamental dentro de la formación profesional en contabilidad, ya que permite comprender cómo la legislación vigente regula, orienta y sustenta los procesos contables, laborales y administrativos dentro de una organización. Somos estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, perteneciente a la Facultad de Ciencias Empresariales, y nos encontramos en formación para obtener el título de licenciados en Contabilidad y Auditoría. Nuestro trabajo ha sido elaborado bajo la dirección del licenciado Jorge Paredes Gavilanes, a quien agradecemos su orientación académica. Conformamos el grupo número 6, integrado por Arteaga Zambrano Carelis Yomira, Castillo Pazmiño Evelyn Tatiana, Casares Lucas Gabriela Zulay, Franco Medina Herminianaí, Moncayo Godoy John David y quienes habla Fuentes Quinto Norelis Elizabeth. A continuación se mostrará el índice que demuestra la siguiente estructura de nuestra exposición. Más saludos cordiales al ingeniero y compañeros presentes. En la presente exposición analizaremos dos pilares fundamentales de la contabilidad de costos laborales. Primero, el rol de pago, que es el documento operativo mediante el cual una empresa calcula, detalla y cancela las remuneraciones mensuales a sus empleados, incluyendo todos los ingresos y descuentos aplicables. Segundo, el cuadro de provisiones, un registro contable que cumple con el principio de causación al reconocer los gastos por beneficios laborales, como décimos y vacaciones en el periodo en que se generan, aunque su pago sea posterior. Juntos, estos instrumentos aseguran el cumplimiento legal, una gestión financiera responsable y la confiabilidad de los estados contables de la organización. Rol de pago. Definición. Es un documento legal que registra ganancias y deducciones de un trabajador en un periodo específico. Determina el valor neto a recibir. Salario líquido. Características principales del rol de pago. Es legal. Requisito obligatorio laboral. Financiero. Registra movimientos monetarios. Contable. Soporte para registros empresariales. Comprobante. Prueba de relación laboral y pago. Información básica incluida. Datos del empleador y empleado. Periodo líquido. Ejemplo del 1 al 30 de noviembre. Cargo y departamento del trabajador y fecha de emisión. Bueno, mi compañera les habló sobre lo que es el rol de pago, así que yo les hablaré sobre los elementos que componen el rol de pago. Como primero tenemos los ingresos, que está compuesto por el sueldo básico, que es una remuneración fija, las horas extras, que son cargos legales, bonificaciones, que sería la asistencia, la producción y el transporte, y por último beneficios, que estos serían los décimos, las vacaciones y los fondos de reserva. Por otro lado, también tenemos las deducciones, que son las siguientes: el aporte de seguridad social, que es al IES, el impuesto a la renta, préstamos y anticipos, y por último, pensiones y alimenticias, siempre y cuando se apliquen. Aquí tenemos el cuadro normativo, la cual contiene su criterio, normativa y su descripción. Como primer punto tenemos el sueldo básico, que está en el artículo 81 del Código del Trabajo, que nos dice que todo trabajador tiene derecho a recibir al menos el salario básico unificado establecido. Como segundo punto tenemos el total de ingresos, el cual encontramos en el artículo 95, que nos dice que la remuneración total debe pagarse completa y en los plazos acordados, sin descuentos ilegales. Como tercero tenemos el aporte al IES, que se encuentra en el artículo 42, numeral 31 del Código de Trabajo, que nos dice que el trabajador aporta al 9.45% de su sueldo mensual al seguro. Como cuarto punto tenemos las horas extra, la cual encontramos en el artículo 55, la cual nos dice horas suplementarias hasta 12 horas diarias, recargo del 50%, mientras que las horas extras más del 12%, de 12 horas diarias, recargan del 300%. Por último tenemos comisiones, que está en el artículo 95. Las comisiones por ventas son parte del salario y se pagan según lo acordado en el contrato. Todo lo que acabo de mencionar aplica a empresas tanto públicas como privadas.
Más adelante, mi compañero les explicará un ejercicio del rol de pago, donde se presenta el cálculo de la nómina de la empresa H&M Internacional para el mes de noviembre de 2025. Incluye a 6 empleados con diferentes cargos, sueldos y antigüedades. Uno de los puntos claves que mi compañero mencionará son los cálculos del sueldo básico, horas extra y total de ingresos. Como subtema tenemos el cuadro de provisión, el cual nos dice que es un registro contable auxiliar que permite calcular y documentar todos los pasivos laborales devengados pero no pagados al cierre de cada periodo contable. Esto significa que la empresa va reconociendo cada mes las obligaciones laborales que establece el Código de Trabajo, aunque su pago se realice en fechas posteriores. Entre sus características principales está que el cuadro es acumulativo, porque se actualiza mensualmente con las obligaciones generadas por cada trabajador. Es obligatorio, ya que las provisiones laborales están respaldadas por la legislación ecuatoriana. Tiene un impacto dentro de los estados financieros porque incrementa los pasivos y se registra como gasto del periodo. Y finalmente es de naturaleza provisional porque representa obligaciones económicas reconocidas antes de que sean canceladas. Entre su información básica incluida se encuentran los datos del empleado, las bases del cálculo, provisiones específicas, totales y acumulados. Elementos del cuadro de provisiones. Beneficios legales obligatorios, como el 13º sueldo, 14º sueldo, fondos de reserva, generalmente el 8.33 o la 12ª parte mensual, vacaciones acumuladas, desahucio, indemnización y tenemos como aporte al IES que sería el 11.15%. En el cuadro normativo vamos a hablar sobre el criterio, la normativa y la descripción de cada uno de ellos. En el 13º nos dice en el Código de Trabajo del artículo 111, nos dicen que el trabajador tiene derecho a una remuneración adicional equivalente a un sucesivo de devengado en el año pagado en 2 partes anuales. La empresa debe de provisionar. En el 14º nos habla sobre el Código de Trabajo, artículo 113, donde dice que los trabajadores del sector privado tienen derecho a una remuneración adicional equivalente al salario básico unificado pagado en septiembre de cada año. Esto quiere decir que a la empresa profesional mensualmente de 1 a 12 meses se aplica en solo las empresas privadas. Por otro lado, también tenemos los fondos de reserva, que son el Código de Trabajo. En el artículo 196 nos dice que los trabajadores tienen derecho a un fondo de reserva. Eso equivale a un sucesivo donde las remuneraciones percibidas durante el año se pagan por término de la relación laboral y estas empresas deben provisionar mensualmente el sueldo básico, lo que aplica en empresas públicas y privadas. Las vacaciones en el Código de Trabajo nos dice en el artículo 69 que todo trabajador tiene derecho a 15 días hábiles de vacaciones y remuneradas por cada año de servicio. De las empresas profesionalmente, mensualmente, en un año 24 meses, el sueldo básico y a 15 días mensuales. También nos dicen que el aporte patronal del Código de Trabajo Muneral, el artículo 42 y numeral 32. Esto dice que el empleador está obligado a aportar el 11,15% de la remuneración mensual del trabajador al Instituto Ecuatoriano de la Seguridad para el Seguro General que aplica en empresas privadas y públicas. También nos dice, por último punto, que el total de provisiones en la NIC y NIC 19, las empresas deben de reconocer como pasivo en el balance general de las provisiones laborales acumuladas registradas como obligaciones presentadas y derivadas de dichas artículos.
En esta sección podemos ver el ejercicio, el cual es un cuadro de provisiones, en el cual se puede ver su estructura, que está encabezado por el encabezado con el nombre de la empresa y el respectivo documento a realizarse. Se encuentra el apartado donde están los datos de las personas que se les va a pagar aquellas provisiones, como los nombres, el cargo y el total de los ingresos, que son los que se va a explicar más adelante con el compañero Moncayo Godoy. Por otra parte tenemos lo que es el libro diario, el cual se muestra en resumen de cuáles fueron los pagos realizados en total de los trabajadores. Por último, tenemos lo que es la conclusión de todo el tema. Dice que este documento está establecido con una claridad del rol de pago y el cuadro de provisiones, que son herramientas fundamentales para la gestión contable y financiera de toda aquella empresa. Mientras que en el primero se garantiza la transparencia y el cumplimiento legal en el pago de las remuneraciones a empleados. En el segundo nos asegura que los gastos laborales se reconocen en el periodo en que generan cumplimiento con el principio de causación y de las normas internacionales de información financiera NIS. Su correcta aplicación no solo nos satisface las obligaciones legales, sino que también el Código de Trabajo, aportes al IAS, entre otros, sino también que nos permite una planificación financiera y precisa que nos refleja la verdadera situación de la economía y de la organización de su estado financiero. Muchas gracias. Como último punto, presentaremos de manera digital cómo realizamos cada rol y cada cuadro de provisión. Aquí contamos con los datos proporcionados, que son 6 trabajadores con sus cargos respectivos, con sus salarios unificados, sus horas de trabajo y su tiempo que llevan en la empresa, y anticipos que han realizado los mismos. Para poder realizar un rol de pago, debemos tener el nombre de la empresa y el documento a realizarse con su respectiva fecha a la que se va a realizar. Primero tenemos sus nombres, sus cargos y los sueldos que cada uno recibe. Tenemos el apartado de ingresos, en donde está el resumen mensual y las horas extras. En las horas extras tenemos las horas suplementarias y las horas extraordinarias, y cada una se va calculando de manera automatizada, dependiendo que si así cambiamos un valor. En este caso tenemos 12 horas extras, 12 horas suplementarias, su valor sería de 3,25, pero si este valor llegara a cambiarse, qué sé yo, a 11 horas que haya tenido el trabajador, el resultado cambiará a $30 con 31 centavos. Y asimismo, tenemos el total de ingresos, que se sumará el total del salario con sus horas suplementarias o extraordinarias que haya tenido. Segundo apartado es en el descuento, aquí donde tenemos el aporte al IES, que es el 9,45%, los anticipos que haya realizado el empleador, préstamos que se haya hecho al IES, las comisiones y el total de otros descuentos. Tenemos el total de descuentos de cada uno de los empleados y esto se restará con el total de ingresos y tendremos un valor líquido que se tomará en cuenta más adelante. Como siguiente ejercicio tenemos el cuadro de provisiones, que también tiene el encabezado como el nombre de la empresa, el nombre de documento a realizarse y la fecha determinada. Los cargos de las personas, su total de ingreso. Aquí calculamos el 13º sueldo, el 14º sueldo, fondos de reserva, vacaciones, aportes patronales, al IES, que usualmente es el 11,15%, pero aquí se suma el 1% del CCC. Para calcular el 13º sueldo se utiliza el total de ingresos dividido para la 12ª parte y nos da 125. Para calcular el 14º sueldo debemos dividir el sueldo que esté vigente ese año. En el año 2025 tenemos el sueldo básico que es de $470 dividido para 12 meses, que nos da un $39 con 17 centavos. El fondo de reserva, si el trabajador llegara a superar el año estando en la empresa, se le calcula este fondo de reserva al 8,33% de su total de ingresos. Asimismo, las vacaciones, que se las calcula a partir del año, pero se debe provisionar
a partir del tercer mes. Y asimismo se calcula con el total de ingresos dividido para la 24ª parte. El aporte patronal, que aquí está sumado con el 1%, también se calcula del total de ingresos. Y sumamos el total de provisiones y tenemos el total de cada empleado a pagarse. Y el respectivo cuadro de las firmas de los empleadores. Y así terminamos con esta introducción a lo que son el rol de pago y cuadro de provisiones, tanto de manera textual como de manera digital y gráfica para poder realizarse en las empresas. Gracias por su atención prestada.